Estamos muy contentos en Cultura Comodore, en este rincón de las letras, de la literatura, el periodismo, que queremos empujar para recuperar lo que fue el antiguo esplendor de la intelectualidad del Madrid, de las tertulias, la bohemia, el debate, la gastronomía, los buenos amigos. Y qué mejor ocasión en Cultura Comodore que acoger este precioso proyecto coordinado por Francisco Javier Expósito Lorenzo, aquí mi amigo, al que luego pasaré el testigo, hombre de letras, hombre idealista, hombre crítico con las cosas y esencialmente espiritual para otras, para las buenas, que se le ocurrió la buena idea en esta colección que es obra fundamental, que es la colección que él dirige en la Fundación Banco Santander, una colección contra viento y marea de los tiempos, pero en el fondo a favor, porque habla de, como bien dice su título, cosas fundamentales, esenciales, que nos atañen a todos, y que además tenéis ahí un catálogo excepcional en esa indagación que hace Javier, pues de, yo qué sé, de Guillermo de Torre, de Huidobro, de Cunqueiro, de Eugenio Dors, y de tantos nombres esenciales y fundamentales de nuestras letras que se han ido olvidando entre la desmemoria y lo intencional. Pero bueno, esto lo podemos debatir otro día. El caso es que atravesamos una encrucijada muy compleja, que plantea más interrogantes que respuestas. Esto es una investigación literaria y ensayística donde 12 visiones para un nuevo mundo nos hablan en sus distintos estilos y géneros, firmas absolutamente principales, primeros espadas de nuestras letras, de lengua española, de cuestiones que nos atañen a todos. Y es un lujazo de mesa espectacular, de clásicos y modernos, que representan el legado de nuestras letras, ¿verdad? Como ese cofre, esa caja de las letras de Cervantes, pues nosotros tenemos aquí una bancada de las letras espectacular en Comodore. Como lo va a presentar Javier, yo sí que quería explicar nada más brevemente que este libro, como diría Humberto Eco en aquella división entre apocalípticos e integrados, yo creo que es un libro que quiere abrir esperanza, quiere abrir respuestas. Hay cosas verdaderamente esenciales, hay evocaciones de un barrio de Argüelles, hay visiones incluso del mundo digital con alguna indagación en la anticipación y el juego con las nuevas tecnologías, hay un ensayo bastante fino de mi maestro César Antonio Molina que dice, entre otras cosas: ¿habrá un futuro poshumano en el cual sobrevivamos en los zoos o en las reservas destinadas a nuestra existencia carcelaria? ¿Cómo será este? ¿Hay algún ejemplo en la historia, sobre todo la contemporánea, que nos sirva para hacernos una idea? Dice, esto es Molina, yo creo que no, porque será infinitamente peor de lo que conocemos. Bueno, arreglo seguido, también dice: ¿resistirá este proceso nuestra mente? ¿Habrá un rechazo físico y mental? ¿Las personas se sentirán mejores y poseedoras de su cuerpo? Hay relatos también espectaculares acerca de que, efectivamente, el cuerpo es un templo y hay que cuidarlo. Hay uno de Juan Manuel de Prada en ese sentido, donde hay un homenaje increíble a ese encuentro, ¿no? También cuando se abrazó a Laura ante la cueva de sus escarceos juveniles, sintió que lo hacía por la felicidad de saberse juntos, abarcados ambos por otro amor más grande que los contenía y salvaba, atrayéndolos hacia su dulce, amado centro. Era extraño amarse como se aman los ángeles, sin miedo ni codicia, como quien entona un himno exultante en el interior de un templo, y ese templo eran sus propios cuerpos. Está todo, como digo, salpimentado de visiones de este nuevo mundo. Ahí siempre se desliza, como en el caso de mi querido José María Merino, la definición dentro del relato. Hay definiciones acerca de, por ejemplo, me gusta mucho la digitalienación,
cuando dice: esa es la palabra para definir la actual relación con ese maravilloso aparato. El espacio digital, tan útil en numerosos aspectos, ha resultado un estupefaciente para innumerables personas. Ya hace años que los especialistas señalaron que la afición podría derivar en adicción dañina, como así ha resultado en demasiados casos. Siempre la reflexión, siempre la prospectiva en un volumen verdaderamente, querido Javier, fundamental, como a ti te gusta decir. Así que nada, bienvenidos a Cultura Comodores, a vuestra casa, y tenemos un rato para debatir estas ideas. Javi, te paso el testigo. Gracias, David. Bueno, gracias a los que estáis aquí. Creo que estáis en una ocasión, como diría yo, única, ¿no? Porque tener a la playa de escritores que tenemos aquí ahora es algo que se tiene pocas veces, ¿no? Por eso yo primero de todo quiero daros las gracias a José María, a Ana, a Cristina, a Andrés, Irene, Juan Manuel, Pablo, por estar aquí. Eso es lo primero, porque sé que es un hecho excepcional. Ha costado sangre, sudor y lágrimas juntarnos 8 de los 12. Agustín no ha podido estar, tenía el billete ya cogido, y de hecho lo había cogido él y por el COVID no ha podido estar. Así que lo primero de todo, daros las gracias por los esfuerzos que sé que habéis tenido que hacer para estar. Y bueno, pues se trataba de hacer algo realmente, ya David lo ha contado muy bien, que es el libro, cuál era nuestro fin con el libro, la aventura loca en principio que era, ¿no? Porque era de hecho un encargo, ¿no? Y sobre todo sobre visiones del nuevo mundo, ¿no? ¿Hacia dónde camina el ser humano? Que es la gran pregunta. Mercedes, buenas. ¿Tienes sitio? Siempre hay sitio. Gracias por venir, Mercedes. Tómate lo que quieras. Bueno, creo que en el momento que estamos actualmente, de transformaciones, en la metamorfosis que está sufriendo el ser humano, la sociedad, de continuos cambios vertiginosos, día a día lo vemos, ¿no? ¿Se me oye bien o no? ¿Me oís todos? Sí, ¿no? Ahora mejor. Bueno, pues en este mundo de continuas transformaciones, donde estamos prácticamente como del gusano a mariposa, de la mariposa al gusano, del gusano a mariposa, venimos y vamos, desde cualquier fundación, institución, yo creo que es fundamental hacer una reflexión muy seria, profunda, sobre el mundo en que vivimos, cuando las incertidumbres y las dudas nos asaltan continuamente a todos, ¿no? Y creo que este libro de Fundación Banco Santander era lo menos que podíamos hacer para intentar convertirnos en semilleros de intenciones, en una especie de edificio que es este libro, de ventanas abiertas al mundo y a lo que nos puede venir, ¿no? A lo que nos llega, ¿no? Donde cada uno de los extraordinarios escritores que están aquí han aportado su visión de lo que está o de lo que está por llegar, ¿no? Y creo que ha salido realmente un volumen esplendoroso, ¿no? Un crisol de realidades, donde, bueno, las personalidades que están aquí, cada una de ellas es muy distinta, ¿no? Entonces, me preguntaba el otro día, ¿qué he aprendido con este libro? ¿Qué he aprendido, no? Porque aparte este libro tiene una serie de podcasts donde, bueno, he entrevistado a cada uno de ellos en profundidad. Se pueden descargar gratuitamente desde la web, también en Spotify, en plataformas. Es un libro con contenidos en todo tipo, ¿no? Que también hace un poco literatura sonora, ¿no? Y me preguntaba, ¿qué he aprendido con cada uno de vosotros, ¿no? En las entrevistas, bueno, en un momento que estaba todavía la pandemia en pleno auge, donde muchas veces nos entrevistábamos con mascarilla todos allí en el estudio, y me preguntaba, ¿qué he aprendido, no? Cada uno con sus dolores, sus pesares, una manera de enfocar el mundo, las emociones que nos han transitado a todos, ¿no? Cuando hablamos con Pablo, con Manuel, con Ana, Cristina. Y la verdad es ver lo variado que es el ser humano, el crisol de voluntades que formamos todos, ¿no? Cuán difícil es a veces hacer un mundo más pleno. Y sin embargo, como cada uno de nosotros, o cada uno de vosotros en este libro, forma un puzzle único que se conjunta, ¿no? Y creo que eso es lo maravilloso del ser humano, de este libro también, ¿no? La cantidad de miradas que nos aporta desde lo diferentes que somos, ¿no? Y creo que también la presencialidad hoy aquí, yo creo que es un momento de decir que en el mundo de lo colectivo
donde lo colectivo nos arrastra muchas veces, pero claro, nos arrastra desde un punto de vista social, es muy importante la individualidad, el acto de la libertad creativa del ser humano. Porque en un mundo donde nos arrastra lo colectivo, que es muy distinto de lo solidario, es necesaria la libertad del escritor como un ejercicio que luego devuelve al mundo, ese ejercicio de soledad, individualización que devuelve luego al mundo un relato, ¿no? Creo que esa es la función del arte, de la creación. Y en este libro se abren muchas posibilidades sobre ello, ¿no? Así que sin más, no quiero decir más, ya es demasiado. A quien hay que escuchar es a ellos, y como tienen que irse antes Pablo y Mercedes, no por otra cosa, les voy a hacer hablar a ellos. Tenemos, bueno, para no extendernos demasiado, pues a lo mejor 5 o 10 minutos cada uno, máximo 10, por favor. Ya sé que es difícil, pero bueno. Vamos a empezar, si quieres, Pablo, y luego Mercedes, y luego ya seguimos el orden del libro. ¿Os parece? Querido Pablo, en el libro participas con el relato Mi amigo Ferrer, que es un, bueno, a mí me parece que es un hombre, abogas por la vía media, ¿no? Dices, jurista. Es un hombre que hace todo lo difícil fácil. Entonces es un relato que aparentemente tiene un corte tradicionalista, pero sin embargo creo que tiene una actualidad brutal, ¿no? Cuéntanos. ¿Hablo sin micrófono? ¿Tenéis un micrófono aquí? Mejor así, sí. Pues buenos días, ¿qué tal estáis? Encantado de estar con todos vosotros. Quiero dar gracias, en primer lugar, a esta colección Obra Fundamental, y de manera muy especial a Javier por haberme invitado a participar en este volumen. Doy las gracias también a mis compañeros, escritores y escritoras. Me ha gustado mucho leer vuestros relatos, y también doy las gracias a todos ustedes, a vosotros, por estar aquí. He preparado un texto que me gustaría leeros para ajustarme a los 5 minutos, y que dice lo siguiente. Este relato se titula Mi amigo Ferrer, y va de un tipo extravagante. Un tipo que se diferencia de sus compañeros de clase por su talante taciturno, independiente, así como por sus decisiones un tanto estrambóticas, como la que tomó en su juventud de retirarse a una cabaña en Murcia a hacer ejercicios espirituales, y que después de vivir en completa soledad durante mucho tiempo, pues decide abrir una fotocopiadora en su barrio. Ferrer es lo que hoy se conoce como un buscador espiritual. Está insatisfecho con lo que la sociedad le ofrece, pero no lo critica ni intenta transformarlo, sino que se trabaja por dentro. No es un individualista, sino un solitario, y por eso sorprende que al final, tras un periplo bastante insólito, decida vivir en pareja y tener un trabajo normal. Mi cuento es esto, nada más. Vuelvo a deciros que Ferrer soy yo, aunque evidentemente no del todo, porque yo soy mucho más y mucho menos que Ferrer, ¿no? Es un alter ego, como no puede ser de otra manera, un personaje por el que exploro, por medio de la imaginación, en aquello que para mí es importante, en la literatura, que es en la identidad, no creo que es el gran tema de la literatura, ¿no? Y yo siempre he sostenido que la escritura creativa es una vocación, es un oficio y es un estilo de vida. En primer lugar, una vocación, es decir, una voz interior, y en mi caso la sentí desde muy niño. Un oficio, no basta sentir esa voz interior, hay que darle cuerpo, hay que darle pues consistencia en definitiva, ¿no? Escribir ha sido para mí un imperativo ético desde siempre, llevo más de 30 años desempeñándolo día a día, y lo del estilo de vida, que para mí es lo más interesante de todo, porque esto de escribir no solamente es una vocación, un oficio, sino una manera de vivir, una manera de estar en el mundo, ¿no? A esta manera de estar en el mundo, que es escribir, desde hace aproximadamente unos 20 años, yo he unido la manera de estar en el mundo, que es meditar. Así que a lo que me dedico fundamentalmente es a escribir y a meditar, el ministerio de la palabra y el ministerio del silencio. Y descubro que ambos se retroalimentan y que de alguna manera me hacen descubrir que esta vocación a la literatura
pues es una vocación profundamente espiritual, ¿no? Entendido por espiritual la búsqueda del amor y de la paz, que nos haga todo y todos, y paz interior y exterior. ¿Por qué digo todo esto? ¿No? Porque cuando me plantearon este dilema de visiones para un mundo futuro, pues yo creo, por no decir que estoy persuadido completamente, de que el mundo futuro, próximo, inminente, será místico o no será. Será espiritual o no será. Evidentemente, cuando digo esto, pues la gente se queda a cuadros, parece que es una butada, pero yo estoy convencido de que todo empieza por una minoría. Pero esta minoría, la minoría de los buscadores espirituales, dentro de no tanto tiempo, será una minoría muy significativa, ¿no? Mi amigo Ferrer, en último término, habla sobre espiritualidad, porque eso, la espiritualidad, es lo que creo que nos espera antes o después. Creo que estamos bajo la sociedad, bajo un paradigma, que es el paradigma de la razón, que se expresa en la ciencia y la técnica, como sabemos perfectamente, pero también creo que esta era de la razón está tocando a su fin y que estamos entrando en un nuevo paradigma que podría presentarse bajo el título de la conciencia o el ser, ¿no? Porque quizás no sabemos muy bien qué es esto de la conciencia o qué es esto del ser. Otros relatos de algunos compañeros míos van también en una línea similar. Y con esto quiero decir que nos damos cuenta de que la visión mecanicista, fragmentada del mundo está dando sus últimos coletazos y que se está descubriendo que el observador influye en lo observado, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que la mejor manera de trabajar fuera es trabajarnos dentro, trabajar por dentro. Dicho en pocas palabras, y ya concluyo, Ferrer quiere abrir el mundo de la interioridad. En ese sentido, este personaje quiere ser un pionero. También me gustaría decir que tengo la impresión, por no decir la certeza, de que el prestigio de la espiritualidad crece hoy conforme aumenta el desprestigio de la religión. Lo que a mí más me gusta de este relato mío, lo que en definitiva he querido decir, es que la búsqueda espiritual, que puede tener inicios extravagantes y hasta asociales, culmina en una vida cotidiana de apariencia común, pero con un extraordinario potencial de felicidad. Ferrer es un personaje feliz. Creo que hay muy pocos personajes en la historia de la literatura que sean felices. En ese sentido, mi literatura en general es disruptiva porque habla de la felicidad. Mi pregunta siempre es cómo escribir algo luminoso sin ser kitsch. Y mi amigo Ferrer es una de las posibles respuestas. Muchas gracias y siento tener que marcharme dentro de un ratito, pero luego tengo otro compromiso que no he podido anular. Gracias por vuestra atención. Ir pasando, gracias querido Pablo. Se me oye bien, ¿no? No voy a utilizar el micrófono. Bueno, pues la variedad que tiene este libro lo demuestra el relato de Pablo y el relato de Mercedes. Obviamente, hay dos maneras absolutamente distintas de ver el mundo donde estamos, ¿no? Gracias, Mercedes, por estar aquí, que sé que te explico con tu madre y esto. Mercedes colabora con un relato que se llama Parta, siempre lo digo mal, ¿eh? No, está bien. Con un relato que es Pártamelos finitos, donde se combina, a mí me parece un cuento como de ciencia ficción, porque has hecho ciencia ficción pura, donde se combina lo cotidiano y lo universal, en una especie de pesadilla orwelliana que protagoniza una anciana, donde creo que el tema es el control absoluto. Mercedes, ¿de dónde te viene todo esto? Hola, buenos días. Me alegra mucho estar aquí, y en concreto aquí en Comodore, que era un lugar mítico y que haya sido recuperado. O sea, como que los lugares no mueren, no es solo muerte y desaparición, sino que hay recuperación. Que para mí eso fue una angustia muy grande de la pandemia, la idea de se está acabando el mundo que yo conocí. Digamos que yo por mi edad, bueno, cumplí 50, ¿cuánto? Hace unos meses, estaba contenta en el mundo, pensaba que el mundo era para mí, el mundo estaba hecho a mi medida, mi época me correspondía, me sentía bien con mi internet, todo era como, estoy en este mundo, formo parte.
Pero hace unos años ya empecé a pensar, ya hay cosas que no me gustan, que me estoy alejando inevitablemente por la edad, y la pandemia vino a acelerar eso muchísimo, con nuevas maneras de hacerlo todo, sobre todo el tema de las compras online, y una sensación de que las ciudades, para mí ese era el pánico y ese es el motor del relato, las ciudades, tal como yo las he conocido, las ciudades de Europa, del Mediterráneo, podían desaparecer y convertirse en esos lugares, como una especie de esos suburbios estadounidenses de ir en coche, donde no hay un paisaje comercial, no es bajo momento a comprar tal cosa, sino es tengo que ir en el coche al drugstore. Entonces, para mí eso es un terror muy grande y siento que si el mundo se convierte en eso, ahí pues yo voy a ser muy feliz y estaré, bueno, con mis libros en mi casa encerrada, pero muy nostálgica. Entonces el personaje de mi relato es algo así, en un futuro cercano. Es muy difícil construir un pequeño mundo de futuro en un relato de pocas páginas. Bueno, es imposible, diría. Entonces, bueno, lo intenté hacer, a veces hay que forzar un poco en el sentido de que hay que inventar objetos o dispositivos que no existen y explicarlos rápidamente. No sé, dispositivos intracerebrales para controlar. Quedan un poco, a veces, como de película infantil de ciencia ficción, pero bueno, es lo que hay cuando hay un límite de páginas. Entonces, mi personaje es interesante que está en primera persona, es un varón, pero cuando me leyeron para corregir el texto me dijeron, pero que no es una mujer. Había pensado, no, también escribo como un varón. Es alguien que siente la nostalgia de un mundo que ha perdido, en un futuro mundo pues de este tipo, ¿no? Distópico, sin paisaje comercial, sin las ciudades como las conoció. Él conoció unas ciudades, pues como pongamos un Madrid actual, con sus bares, sus lugares de reunión, de socialización, y solo el gobierno de ese futuro país ha puesto a disposición de los ciudadanos un mercado como los mercados de abastos a los que vamos habitualmente, por suerte todavía. He valorado mucho más en la pandemia esto, o sea, por la idea de hablar con un experto, una experta en calamares y pescados, que me diga cómo pelarlos, cómo cocinarlos, como a mi servicio, esa persona de tú a tú, un rato de charla y de asesoramiento. Pues eso es un lujo que tenemos, sobre todo en los países del sur de Europa. Bien, entonces esta persona va a ese lugar, que es ese mercado, que aparentemente todo comienza como si fuera, bueno, ahora no hay nada que temer, está en el mercado, todo muy costumbrista, que saluda a la pescadera, al que vende tal, y realmente ese lugar es un parque temático que es muy costoso acudir a él, y él se está gastando todo su capital o lo que ese gobierno le proporciona para poder recrear eso y de ahí contactar quizá con su pasado, porque esas personas vienen del pasado, esos tenderos, digamos. Y bueno, yo, como veis, me situé mucho en la línea de apocalípticos de Humberto Eco, ¿no? Integrados de grandes temores y de qué será de nosotros. Por suerte no ha sido aún para tanto, todavía estoy viendo las ciudades y los lugares recuperados, pero en este relato quería como alertar sobre eso. Y bueno, muchas gracias, me he dejado colarme como en la carnicería mi turno, así que ya paso a la siguiente persona. Bueno, te has sobrado, ¿eh? Te has sobrado. Bueno, gracias, querida Mercedes. Ahora voy a seguir el orden, Ana. Sí, porque la verdad es que el relato de Ana también es como otra historia de ciencia ficción. Bueno, que no sé si afortunado o desgraciadamente, probablemente son los relatos que ahora en la realidad presente se está acercando a un momento realmente peligroso de aproximación a la verdadera realidad, no algo imaginado, que es el de simulación. Simulador, vale, lo he dicho, simulador. Estupendo. Porque realmente me parece que no sé si es una realidad más presente que futura el peligro que marca tu relato, ¿no? No sé si estuviste viendo La bola de cristal para el momento actual o no. Bueno, Francisco Javier, muchísimas gracias por invitarme a participar. Ha sido una experiencia muy bonita con todos. También quiero agradecer el cuidado de la edición a Antonia Castaño, poeta, que fue excelente y además a mí me permitió un diálogo muchas veces en el proceso de escribir. Yo creo que los editores de mesa dan ese niquelado que hace que todo funcione y esté perfecto. Antonia es fantástica. Entonces, no voy a decir ni pillo, no tengo palabras.
quiero agradecer esa experiencia y bueno, poder estar además junto a mi padre en estas 12 visiones, eso da muchísimo gusto, y con todos los demás escritores, que es siempre un placer. Efectivamente, ¿cómo llego a mi simulador? Llego a mi simulador desde Yo tengo una preocupación por lo que se llama la mirada de las distopías cercanas. En 2017 publiqué una obra de teatro titulada La Redención, donde trabajo todo el drama de esos personajes en una planta de tratamiento de residuos y con la degradación absoluta del planeta. O sea que la visión me lleva a esas preocupaciones de índole humano. Por un lado, la irresponsabilidad respecto a la toxicidad a la que estamos llevando el planeta, a lo que se llama ahora esa emergencia climática. Ya no es un cambio climático, ya es emergencia, el cambio se ha dado. Y esto nos lleva a que cuando estoy trabajando el cuento, cuando Francisco Javier me invita y empiezo a pensar sobre el futuro, ojo que yo soy una optimista, no quiero sonar como pesimista, pero sí soy una persona hondamente preocupada desde mi experiencia lejana, porque mi experiencia siempre es desde otro lugar, una añoranza hacia España y hacia la vieja Europa, desde el lejano Estados Unidos, pero no es el Estados Unidos neoyorquino, sino es el Estados Unidos del Medio Oeste, ese lugar de la nada, pero un lugar que te permite tomarle el pulso muy bien al ser humano, creo, desde ese aislamiento, y que te permite reflexionar sobre muchas cosas. ¿Por qué? Porque al estar aislada en ese Medio Oeste con una universidad de primerísima línea donde se estuvieron probando las vacunas Pfizer y Moderna, el jefe de pulmonar era número 7 de Pfizer, o sea, donde la tecnología y los avances científicos están en primera línea, pero con ese contraste del mundo rural. Y dio la casualidad que en ese retorno del 2021, en el que estuve dando clase, y como es un estado muy peculiar, donde la gobernadora tiene alianzas trumpistas, decidió que cada uno era libre de hacer lo que quisiera, entonces no era obligatorio llevar mascarillas, todo el mundo hacía lo que quería. Una iba a enseñar con doble mascarilla, escudo facial, parecía el Eternauta, ¿no? Entonces, en esa experiencia desoladora, de mucha tensión, yo veía un futuro preocupante, porque además climas extremos, que cada vez son más extremos, donde uno lo puede sentir, el polar vortex, fríos, el frío normal del Medio Oeste de quitar la nieve ya se está convirtiendo en golpes de frío extremo. Me hizo reflexionar hacia dónde vamos y generar preocupaciones que creo que son lícitas. Y una de mis grandes preocupaciones lícitas es cómo estamos cuidando la energía nuclear. ¿Somos responsables con la energía nuclear? ¿Hasta qué punto estamos preparados para contener lo que no se puede contener si hay esta emergencia climática, cómo está afectando a infraestructuras? Entonces no hace falta ser visionario para saber que esas infraestructuras donde, por ejemplo, la nube de conocimiento, de tecnología, con emergencia climática pueden afectar y nos podemos quedar sin el conocimiento. Las infraestructuras ya lo vimos en el caso de Fukushima, en Japón, que no habían calculado bien el muro de contención y tuvimos una emergencia, un drama que todavía estamos pagando con el Pacífico inyectado de radiación. Entonces, esa preocupación sobre cómo estamos gestionando la vieja tecnología con realidades me hizo pensar en este cuento. Además, se juntó que en ese aislamiento en el que vivía, al ser una universidad experimental, los del grupo de simuladores, el mayor simulador de coches de Estados Unidos y del mundo, está al ladito de donde yo vivo, pedían voluntarios para estar solos haciendo los experimentos. Y yo soy una persona que siempre se ofrece voluntaria. Hay voluntarios para cualquier cosa y estoy yo haciendo el voluntariado, ¿no? Entonces les escribí y yo tenía el perfil para una serie de experimentos, una mujer de 50 años, etc. Entonces estuve haciendo experimentos aislada con los investigadores sobre el tema de la conducción y el futuro de los coches y hacia dónde iba el ser humano. O sea, nunca me habían solicitado un cuento y resultaba que estaba yo metida en esa tecnología. Y de esa experiencia
siendo conejillo de indias dentro de los coches de la simulación y aprendiendo mucho, porque ya que iba les preguntaba, surge este cuento. Y este cuento es el futuro se intoxica, no sabemos qué ha pasado, ha habido una serie de emergencias climáticas gravísimas que han desembocado que la tecnología nuclear genere radiación, que hayan tenido que salir y que hayan tenido que inventarse otra sociedad mucho más controlada, y dos de mis protagonistas, Ana y Adam, se vienen a repoblar un territorio que ha sido contaminado. Ellos piensan que ha sufrido una honda contaminación, pero ellos no se adaptan en su sociedad y se ofrecen como voluntarios repobladores. Y vuelven a ese mundo que conozco muy bien, que es el medio oeste americano de la Iowa, de las praderas. Y un poco es esa reflexión sobre qué ha pasado, hacia dónde ha ido, por qué ha habido esas emergencias climáticas y no hemos sabido gestionarlas, y luego esas bolsas de seres humanos que entienden el mundo de otra manera y que no se han visto afectados por esas circunstancias, ¿no? Es un cuento que juega con esa reflexión de que somos una sociedad muy compleja, somos muchos grupos sociales y hay unas realidades a las que tenemos que enfrentarnos como sociedad, ¿no? Este sería un poco el planteamiento. Yo creo que ya he cumplido con mis... Bueno, estáis siendo demasiado rigurosos, bueno, pero vamos. con mis minutos de... No, pero ese era el juego, ¿no? Esa preocupación, ellos se han tenido que ir y vuelven al espacio del simulador como esa tecnología que tuvieron que abandonar, ¿no? Entonces, el espacio del simulador, que me permitió aprender mucho sobre la simulación de automóviles y las nuevas tecnologías que quieren implementar en los coches y cómo se están imaginando los coches y cómo se están imaginando el futuro de la conducción, donde yo era parte del experimento, me sirve de excusa para que un hombre y una mujer del futuro vuelvan a ese espacio abandonado y reflexionen sobre el pasado de los humanos y sobre el presente que ellos tienen que enfrentar. Por eso digo que a este paso nos acercamos bastante a eso, ¿no? Claro, y lo sorprendente es que en el cuento hablábamos de que los volcanes se ponían en erupción y empezaron había escrito el cuento antes y de pronto nuestro volcán se pone en erupción. El volcán, la guerra... La guerra, efectivamente. Hablaba de una serie de cosas que de pronto están pasando. Por eso espero que estén cuidando las infraestructuras nucleares, porque digamos es lo que genera que haya unos gravísimos y grandísimos movimientos de población. Y yo creo que nos olvidamos de esa responsabilidad que tenemos con las infraestructuras nucleares, porque de tener algún problema de ese tipo se acabaron los discursos de otro tipo, porque tendría que haber unos movimientos de personas, etcétera, ¿no? Para evitar las zonas sucias, ¿no? Que en la novela, en el cuento, en el relato, es esa zona sucia lo que está generando el cuento y el pensamiento. Y la atmósfera es mi propia experiencia. Los personajes no estoy en ellos, pero sí la atmósfera que he vivido. Pues, muchísimas gracias. Muchas gracias, querida Ana. Muchas gracias. Cristina. Le paso el testigo a Cristina, que está luego. ¿Qué tal, querida Cristina? Hola, ¿qué tal, querida María? Bueno, tu cuento, Transformación, pues también diría que estamos en eso, ¿no? Que la civilización y nosotros, cada uno personalmente, no solo a nivel colectivo, sino a nivel individual, estamos en una transformación, ¿no? El reflejo de fuera es lo que llevamos dentro, realmente, ¿no? Entonces estamos en eso todos. Y tu cuento, digamos que hay como dos sociedades en tu cuento, ¿no? Una que está preocupada por los datos, el Big Data, las mediciones, lo online, Internet, y otra que se refugia en comunidades, donde no voy a decir que se tolere el vacío, pero que se indaga el vacío, ¿no? El vacío como una especie de ir más allá de la existencia que conocemos. Bueno, yo también quiero agradecer todo este encuentro. Me está interesando muchísimo lo que vais contando sobre vuestros cuentos, porque además de haberlos leído, la aportación de cómo se han generado y por qué y cómo están dentro de vosotros, pues me interesa mucho. Mi cuento, Transformación, estaba dentro de mí desde siempre, desde que era muy niña.
Desde que era muy niña yo oí hablar de que había otra forma de ver la vida, que no se daba fácilmente, que era como una especie de regalo gratuito, que no se sabía por qué, pero que de repente caía sobre alguien, y en este caso que yo refiero, cayó sobre mi madre. Mi madre tuvo una iluminación, yo tenía entonces como 5 años, y ella lo contaba, y lo seguí oyendo hablar de eso durante toda mi vida. Y se trataba de que de repente algo se transformaba en el interior y se veía todo lo que estamos viviendo, exactamente todo, con todas esas tragedias, con todas estas amenazas, con todo resultaba perfecto. No solamente resultaba perfecto, sino que además daba al que lo recibía una alegría casi imposible de comunicar, porque era una alegría que fuera de eso no existía. Entonces yo me preguntaba, claro, desde siempre, desde niña, ¿cómo es posible que se pueda ver de esa otra manera? Yo quería ver de esa otra manera, porque la realidad, a medida que iba creciendo y que iba envejeciendo, la realidad era muy preocupante, es muy preocupante, pero solamente esa idea de que se podía ver de otra forma y que de esa otra forma te inundaba la felicidad, pues nos resultaba muy atractiva. Por eso cuando tú, Javier, me propusiste escribir sobre este tema, primero no pensé en esto. Primero pensé en que el futuro al que íbamos abocados era que todo se iba a convertir en online, en digital, porque yo veía a los jóvenes, los niños que están empezando a ser los sabios de este momento, porque ellos se manejan con todas estas técnicas maravillosamente bien, pues me parecía que hacia ella iba al futuro, y de repente cambié radicalmente y dije no, mi visión del futuro no es esa. Mi visión del futuro es de un camino interior, de esa forma de enfocar el mundo, que ha tenido una iluminación, lo cuenta, y lo cuentan siempre igual, porque yo, después de haber vivido esta experiencia, de haber oído de esta experiencia de mi madre, luego yo he buscado mucho. Entonces, todo el mundo con el que he contactado, por casualidad a veces y por lecturas otras, que han vivido esta experiencia, la han vivido de una forma similar. Empiezan observando un objeto cualquiera, un objeto que no tiene nada que ver. Hay quien me decía, yo estaba mirando una taza de té, o yo estaba mirando, Clarice Lispector, por ejemplo, que no lo lleva para nada a lo religioso, estaba mirando una manzana. Mi madre estaba mirando un buzón de cartas donde iba a echar una carta. El objeto que están mirando no tiene que ver con lo que viven después, pero todos empiezan con que están mirando un objeto, o por lo menos todos los que me han llegado a mí. Y la transformación es radical. El mundo se transforma totalmente y tú estás en ese mundo, pero es otro, pero todo funciona. Y entonces yo he puesto en el cuento que de repente empieza a caer como si fuera un polvillo de estrellas, sin ninguna razón particular, sobre distintas personas. Empieza a caer esa posibilidad, esa visión, esa iluminación. Y empieza a ser preocupante porque son muchas las personas que empiezan a ser transformadas de esta forma, que se desligan del mundo del mercado y por lo tanto ese mundo del mercado se resiente, que se aíslan, o no, más que aislarse, se reúnen en distintas zonas donde viven de una manera, lo primero, suprimir móviles y suprimir toda cosa técnica, y entonces empiezan a vivir de una manera
diferente. Hay dos entrevistadores porque como los gobiernos están muy preocupados, esto es a escala universal. Los gobiernos están muy preocupados de esta transformación, de esta gente que se retira de todos sus programas y empiezan a hacer entrevistas para saber de qué se trata, qué es esto. Entonces, hay una diferencia entre los dos entrevistadores. La mujer entrevistadora, Ernestina, ella se va animando, le entusiasma el tema. Él no, él ha vivido una serie de desgracias por culpa de las pandemias y de las crisis, ha ido perdiendo su trabajo y ha vivido situaciones muy dolorosas, separación de su mujer. Entonces se ha quedado sola, se ha quedado desesperada y de repente encuentra a esta Ernestina, que fue amiga de hacía tiempo, y le dice: oye, yo te puedo dar un trabajo porque puedes ser entrevistador de todos estos alucinados que ellos lo llaman ya el movimiento ALT, por lo de alucinar. Y dice, y es interesante porque vas conociendo distintas transformaciones de estas. Entonces el entrevistador se cuenta, entonces los personajes son los dos entrevistadores y luego los entrevistados. Entonces hay entrevistados de todo tipo, hay de niño, hay un anciano, hay una mujer de pequeña edad, hay distintas entrevistadas. Y se va viendo esa transformación profunda del ser, ¿no? Y bueno, pues todo sucede con estos dos puntos de vista, del hombre y de la mujer y de los entrevistados. Y bueno, bueno, claro, también dicen esto, él le dice: a mí me da mucha pena porque toda esta gente va a caer como han caído todos estos movimientos, como fueron, por ejemplo, los priscilianistas o los perfectos, que acabaron en la hoguera o que acabaron destruyéndolos totalmente porque no se admite que haya diferencias. Entonces ella dijo: no, en este caso no hay posibilidad de que esta gente sea destruida, porque cuando se inicia un proceso de destrucción empiezan a caer los sistemas de internet, empiezan a caer la electricidad, empiezan a deshacerse todas las comunicaciones que tenemos y no se les puede destruir, porque ahora solamente se sabe destruir a través de esos temas. Y bueno, pues ahí está el tema planteado, que ojalá lleguemos todos a esa iluminación, porque creo que es maravilloso. Y entonces, bueno, me apetecía que el paso hacia el futuro de la humanidad fuera maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Cristina. Muchas gracias. Vamos a seguir el orden. Andrés, bueno, pues has escrito un cuento llamado El regreso, que es casi una conversación entre dos, bueno, podríamos decir dos personas que están no al borde de la muerte, pero están cerca en su última época, en su última etapa. Se llama El regreso, y el regreso es como, no sé, yo creo que hay muchos hallazgos en tu conversación. Hay espiritualidad, hay ciencia, hay de todo, y sobre todo la idea de que el progreso por el progreso en realidad nos va a llevar a un regreso, ¿no? Es como una vuelta a lo primordial. Querido Andrés. Bueno, Javier, primero, una vez más, muchísimas gracias por haber tenido la idea de crear este libro y por permitirnos estimularnos a pensar sobre el futuro y dar una visión sobre el futuro, que es lo más difícil del mundo, porque el futuro tiene una característica, que es que nunca es como esperábamos, siempre pasa algo que nadie esperaba. Mi cuento se llama El regreso y comienza con una frase que es: en mi camino hacia adelante he llegado al regreso. No es, creo que no es que el progreso nos lleve al regreso, no. Es que el progreso ha llegado al final de su periplo. Y además el progreso siempre ha sido algo, bueno, no siempre, la idea del progreso es una idea relativamente reciente,
está asociada con muchas cosas, con la técnica, con el dominio de la naturaleza. Y hay que ver, habría que hacer también una dialéctica del progreso, como hicieron en su momento una dialéctica de la ilustración. Hay que hacer una dialéctica de muchas cosas, quiero decir, repensar si eso es absolutamente bueno y universalmente bueno. Yo creo que ya está bien de progreso y de idealizar el progreso y de convertir el progreso en una especie de religión, ¿no? Y que es el momento del regreso. Hay un momento en un viaje en el que uno siente la necesidad de volver. Eso es el regreso. ¿El regreso qué significa en mi cuento? El regreso tiene que significar siempre el regreso a casa. Y el regreso a uno mismo. Y hay una cosa que pasa, todos lo sabemos, cuando uno regresa de un viaje o de donde sea, no es el mismo el que regresa y no es el mismo sitio al que llega. Regresar a casa quiere decir regresar a lo que yo soy, regresar al cuerpo, regresar a la naturaleza, regresar a mi casa en el sentido de que mi casa es el mundo, es la tierra, es el ecosistema. Todo eso significa el regreso. Regresar significa también regresar a lo que siempre ha sido el ser humano. Nosotros estamos, no sé, mucha gente que parece creer que gracias a la tecnología va a haber un nuevo ser humano, se va a dar una especie de salto en la conciencia. Esto es una cosa absurda, porque la conciencia evoluciona cuando hay silencio y cuando hay concentración. La conciencia no evoluciona cuando hay dispersión, y lo que provoca la tecnología es dispersión, provoca una dispersión completa de la atención. En mi cuento hablaba de todo eso porque es una conversación de dos octogenarios que están, no sé cuándo será, están en los años 50, 60 del siglo XXI. Ellos están reflexionando sobre nuestra época, sobre los años 20 y 30, como si fuera una época muy lejana. El regreso quiere decir, en cierto modo, un volver hacia atrás. Y en esto yo recuerdo una frase del gran musicólogo Adolfo Salazar que decía: cuando dos siglos hacen la misma cosa, son cosas diferentes. No se puede volver hacia atrás, y eso es evidente. No se puede volver hacia atrás. Regresar no quiere decir ir hacia el pasado, no se puede ir al pasado. Siempre se va hacia adelante, pero a veces ir hacia adelante quiere decir ir hacia cosas que ya estaban antes. De hecho, toda la evolución funciona así. El problema, para mí, el problema grave en esta época es la idea poshumanista o transhumanista, como queramos llamarla. El problema es esta idealización de las máquinas, esta creencia de que Internet va a arreglarlo todo, de que van a aparecer máquinas inteligentes que van a ser más inteligentes que nosotros. Por supuesto, nunca va a haber máquinas inteligentes, ni mucho ni poco. Pero ese no es el problema es que tanta gente cree que eso es así. Yo creo que dentro de nosotros, y ese es parte del problema, hay una parte inhumana. Yo abogo, desde luego, por el humanismo, pero el humanismo en el sentido más amplio de la palabra y más intuitivo. El humanismo del Renacimiento tiene un significado un poco limitado. Yo creo que hay que abogar por el humanismo en el sentido de que nosotros somos personas y las personas son la medida de las cosas, y además las personas existe el ser humano, existe la mente, existe la inteligencia, existe la conciencia, porque ahora en la ciencia hay un movimiento muy importante de negar que exista la conciencia, de considerar que el cerebro funciona como un ordenador, que todo es información. Acabo de leer un libro de un físico, de Carlo Rovelli, que se llama Helgoland, donde su idea viene a decir que la conciencia se puede explicar mediante la física cuántica, y que todo se puede explicar mediante la física, el significado, la noción de utilidad, la noción de finalidad, la noción de intencionalidad. Todos son cualidades físicas, no hace falta. Y dice una cosa tremenda, dice: para estudiar la conciencia el peor camino es la interiorización. Pero hombre, es que eso, claro, si yo no puedo usar la interiorización para estudiar la conciencia, ¿qué diablos voy a estudiar? Porque con la conciencia pasa una cosa: con la conciencia yo solo puedo estudiar la mía. De los otros puedo estudiar el cerebro,
puedo estudiar las reacciones, puedo estudiar el comportamiento, puedo medir las reacciones electromagnéticas del cerebro, puedo medir, no sé, el nivel de azúcar, pero no puedo estudiar la conciencia. Acceso solo tengo a la mía. Hay algo en nosotros, decía, que desea lo inhumano. Hay algo en nuestro interior que desea la máquina, que quiere ser esclavo. Ese algo, yo no sé lo que es, no sé de dónde viene, no sé si es algo adquirido, si es algo cultural, pero es algo muy profundo, que produce quizás el miedo a ser libres y el miedo a estar vivos, ¿no? Deseamos que nos pongan normas, que nos digan qué tenemos que hacer. Deseamos estar dentro de una ideología que lo explique todo. Y deseamos que haya programas muy inteligentes que nos digan qué tenemos que comer, a quién tenemos que votar, ¿no? Como en ese libro terrorífico, ¿no? de Harari, donde dice que más o menos que en el futuro será Google el que tomará las decisiones porque será más listo que nosotros. En mi cuento hablo mucho de todo este problema de Internet, del Internet de las cosas, del planeta inteligente, de la digitalización de la biosfera, toda esa idea de hacernos implantes cerebrales para que Internet esté dentro de nuestra cabeza. Claro, lo que ha producido eso es una serie de problemas mentales, una oleada de suicidios en todo el mundo, entonces ha habido que abandonar toda esa línea, ¿no? Porque se produjo una pandemia dataísta que tiene que ver con todas estas ideas de Elon Musk, de llenarlo todo, de ponernos implantes en los ojos, en el cerebro, de llenar todo el cielo de satélites, etc. En mi cuento, Internet sigue existiendo, pero es un electrodoméstico, igual que el microondas o que la lavadora. Lo usan todo el día, por supuesto, yo también lo uso todo el día, pero es un aparato, una máquina. En mi cuento ha pasado algo. Hay una física que se llama Elizabeth Fitzwilliams que ha descubierto un agujero negro que está entre Júpiter y Saturno. Porque el cuento fatalmente tenía que ser de ciencia ficción, porque a mí me encanta la ciencia ficción. Y hablando del futuro, pues ahí tiene que ser ciencia ficción. Ella ha descubierto un agujero negro. El agujero negro es muy pequeñito y está en un lugar remoto del universo. Y además no se puede percibir no influye en las órbitas de los planetas, no se puede percibir de ninguna manera. Entonces, ella, ¿cómo ha sabido dónde está? Bueno, resulta que esta mujer, que es físico, lo ha soñado, lo ha encontrado en un sueño. Y resulta que 7 físicos en el mundo también tuvieron el mismo sueño. Eso se llama el sueño de los 7 físicos. Entonces, claro, esto crea una especie de conmoción en el mundo. ¿Cómo se puede, a través de un sueño, encontrar algo que es un objeto, un lugar real y objetivo? Para mí, esta es la clave de todo. Como ha empezado Pablo diciendo, el problema es la conciencia. Ese es el tema de nuestro tiempo. Es casi diría yo que es el único tema que en nuestro tiempo. Ese es el tema fundamental. ¿Qué es la conciencia? Lo que demuestra el sueño de los 7 físicos es que la conciencia, primero, no está en el cerebro, no está dentro de nosotros. Y además puede comunicarse con otras conciencias. La conciencia, esto es lo que ahora se llama la conciencia no local, ¿no? Porque ahora todo tiene nombre. La conciencia no es el cerebro, desde luego no es un sistema informático o computacional. Y no está dentro de mí, encerrada en mí. Mi conciencia se puede comunicar con otras conciencias. Pasa otra cosa. En mi cuento envían una serie una nave a este agujero negro. Esto se parece mucho a Interstellar, que es una película que a mí me obsesiona mucho. A través del agujero negro llegan a unos lejanos planetas y en estos planetas encuentran huellas de civilizaciones, unas ciertas ruinas y construcciones. Entonces, el protagonista son 2 antiguos amigos, son 2 viejos amigos. Él es probablemente escritor y él es bastante místico, le interesan mucho los temas
le interesa mucho el yoga, la meditación, es un meditador. Ella es una científica que no cree en nada, que es totalmente materialista. Ellos son viejos, y cuando uno es viejo no puede ser tan extremista. Entonces ella le dice, no, tengo curiosidad, cuéntame. Y entonces él le dice, es que yo tuve una experiencia, y esa es la clave, ¿no? Creo que esa es la clave. Ahí ya. Entonces, ¿cuál ha sido su experiencia? Pues que cuando esas naves llegaron a esos planetas lejanos, con huellas y ruinas de civilizaciones, él recuerda que cuando era joven tuvo un sueño donde vio un paisaje igual. Esto, claro, es un cuento. Lo que pasa es que a mí me han pasado muchas cosas, tengo muchas experiencias parecidas, y he conocido a mucha gente en mi práctica de meditación, en los infinitos cursos y talleres que he dado. Mucha gente me ha contado experiencias que han tenido, y bueno, y personas que no hacen meditación, que han tenido experiencias así, de muchos tipos, ¿no? Que demuestran, más allá de cualquier duda razonable, que nuestra conciencia está conectada con algo que está fuera de nuestra cabeza y desde luego de nuestro cerebro. Entonces, claro, hemos tenido que encontrar un agujero negro y mandar una nave espacial para viajar 27 años luz hasta una estrella, y al mismo tiempo el protagonista ha llegado al mismo lugar en un sueño. Este es, digamos, el relato simbólico que yo quiero plantear, que nuestro reto ahora mismo es el mundo de la conciencia y el mundo de lo que, por poner una palabra, sería la meditación. Es el siguiente paso, es lo siguiente, es lo que tenemos que hacer ahora. Si no damos este paso, no sabemos qué hacer, tenemos que volver hacia atrás. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que investigar en esto? Sobre todo, hay una cuestión urgente porque claro, hablamos de la meditación, de la espiritualidad, pero ¿qué es lo primero? Lo primero es terminar con la violencia. Y para mí eso es lo primero, es la cosa más urgente que tenemos que hacer, y la necesidad de un destino místico, por recoger las palabras que aquí se han dicho, místico, espiritual, de experiencia, de meditación. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una vida sin violencia, y porque la vida sin violencia es absolutamente posible. Hay una idea de que la violencia es inherente al ser humano. Eso no es verdad. La violencia surge de una falta de conciencia. Poniendo más conciencia, entonces la violencia, el mundo no será absolutamente perfecto, un paraíso, pero la violencia desaparecerá. Muchas gracias, querido Andrés. Muchas gracias. Se tienen que ir Pablo y Mercedes. O sea, os agradezco muchísimo. Os agradezco muchísimo que hayáis estado. Hasta luego. Gracias. Bueno, han aplaudido. Querida Irene, tú nos has regalado un cuento llamado Al, que curiosamente hablaba Andrés de la conciencia, ¿no? Y la diferencia entre la cordura, la locura, esos espacios fronterizos muchas veces, qué es el sentido común, qué no lo es, el mito prometeico, todo esto está un poco en tu relato, ¿no? Cuando quieras, Irene. Bueno, empezaré, gracias a todos, hay un tema que me apasiona desde la infancia y me indigna también, que es el de la némesis y la idris. Empezaré mi discurso, citando a Heródoto, quien nos advierte que la divinidad fulmina con sus rayos a quienes sobresalen. Los pequeños no despiertan su más mínimo interés. Lamentablemente, esta ira divina no solo es de los dioses, también la practican los hombres y las mujeres de forma... practican el canibalismo con el ser que por su excelencia, su inteligencia, su luz sobresale. Siempre desde la infancia el hombre y la mujer como animales
me han parecido los más feos de la creación o de los más feos. Les faltaban, desde luego no tenían alas ni como las aves, ni podían moverse como las panteras. También desde la infancia, que me gustaban mucho los mitos griegos, me di cuenta que la mayoría de los dioses griegos, por lo menos los que a mí más me interesaban, en el origen fueron alados. Por ejemplo, me hacía mucha gracia el mito, bueno, una historia que cuentan, y es cierta, de Atenea Nike, que presidía, la estatua que presidía el templo de la Acrópolis de Atenas, que los atenienses, en un momento débil de su vida, le cortaron a la estatua las alas para que no saliese volando de Atenas y les abandonase. Luego hay dioses, casi todos tuvieron alas, por ejemplo Hermes, que se le suele representar con alas en sombrero, pero las representaciones más interesantes la hacen, sus alas brotan de la cabeza, lo que es algo que yo siempre he deseado. Luego, entre los mitos paganos y cristianos, hablando de Némesis Idris, estaba, aunque son libros bellísimos, historias, mitos que te invitan a meditar, estaba cansada que, por ejemplo, personajes que para mí eran los verdaderos héroes, los grandes héroes, más los que lo intentan que lo que consiguen. De hecho, somos más lo que intentamos que lo que conseguimos con nuestras limitaciones, como por ejemplo Prometeo, Ícaro y Dédalo, fuesen castigados por ello. En la literatura de los últimos siglos, porque la historia del tiempo, que es decir, hablamos del pasado y fue ayer, por ejemplo, personajes como Fausto y Frankenstein también fueron severamente castigados por aspirar a esa especie de divinidad, que no lo digo como algo vanidoso, sino como algo muy loable, como una ansia de elevación y de perfección. Desde niña tenía la manía, precisamente por eso me gusta la danza, porque con un cuerpo tan limitado y tan feo, tú puedes conseguir los grandes bailarines, que todo tu cuerpo se convierta en espíritu. Al leer la vida de Isadora Duncan, una de sus técnicas al observar las vasijas griegas, sobre todo las ménades que siguen el cortejo de Ditirambo, todas tenían el cuello hacia atrás, que era algo que yo practicaba mucho, pues siempre estaba mirando el cielo, las aves. Al hacer eso, las cervicales se comprimen y entras en un estado de enajenamiento. Bueno, en nuestros mitos, no sé si lo he dicho, pero en nuestros mitos cristianos, los seres que han intentado ser mejores hombres y mujeres, como por ejemplo Adán y Eva, y en el mito de Babel, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso porque aspiraban al conocimiento y la longevidad, y fueron terriblemente castigados por Yahvé, por algo tan loable. Luego, de mi personaje, como siempre me han interesado los grandes perdedores, he querido que consiga su sueño, su deseo, aunque con sus limitaciones mi personaje lo consigue. Tiene alas y vuela. Puede ser un vuelo más o menos agraciado, pero él lo consigue,
Lamentablemente la vida me ha enseñado, que era una frase que de pequeña me fascinaba, que la fortuna sonríe a los audaces. Lamentablemente la vida me ha enseñado que no es así, porque los audaces despiertan la ira de los hombres y los dioses precisamente porque sobresalen. Quisiera por último decir que todo lo que nos rodea, el mundo en el que existimos, para bien y para mal, existe porque alguien antes soñó o deseó o lo imaginó. Es decir, existen los aviones porque Leonardo y otros como él soñaron con volar y muchos murieron en el intento. Así que desearía, porque tengo conciencia de especie y últimamente con lo que está pasando no la quiero perder. Hay una película que me gustó mucho que se llama Melancolía. Hay un momento en que un personaje cede a que el planeta acabe y dice: no debiéramos llorar tanto por la Tierra, es un planeta cruel y salvaje. Pero yo todavía no me quiero rendir porque, por ejemplo, existió un hombre como Miguel Ángel que cuando acabó la Capilla Sixtina dijo: soy el hombre que más ha trabajado en el mundo. Y no lo era entonces, lo sigue siendo ahora. Quiero decir, por honor, por honor, amor a un hombre que intentó brillar, volar, creo que el mundo no debe ser castigado y animo a todos los que estemos aquí a que tengamos sueños hermosos y ambiciosos para que el futuro sea digno de ser vivido. Por último, quisiera que no se me olvide agradecer al autor José Luis García Pérez su lectura de su cuento. Para mí ha sido una felicidad escucharlo, porque es como si no lo hubiese escrito yo, como si lo escuchase otra persona. Creo que no tengo nada más que decir. Irene, muchas gracias. Además, bueno, un aplauso para Irene. Porque además doy las gracias a Discoverland, que hicieron unos maravillosos podcasts. Discoverland? Sí, de relatos dramatizados. Bueno, no lo sabía, pero muchas gracias. Yo tuve la suerte con Ana de hacer un diálogo que estuvimos un mano a mano de actores, y con Pablo me pidió que hiciera algunas cosillas también, o sea que yo estaba encantado de esa aventura. Yo doy las gracias también. Pues bueno, te vamos a dejar el último, José María, eres el más veterano, has tocado, y te vamos a dejar el último. Pero Juan Manuel. Juan Manuel, por eso, digo, primero Juan Manuel y el último José María. No se asuste, que a Juan Manuel le veo, Querido Juan Manuel, muchísimas gracias por estar. Un tema del tuyo, un cuento sin miedo ni codicia, que más para mí muchas veces parece un título de Clint Eastwood, pero vamos, de películas de Clint Eastwood, ¿no? Pero trata un tema que ha estado de actualidad más que nunca y que siempre está de actualidad, pero es la muerte, ¿no? La muerte, lo que hay más allá de la muerte. Y estamos en una sociedad que muchas veces niega, como hemos estado hablando, y ha sido una especie yo creo que de nebulosa que ha estado en todas las conversaciones de todos y en todas las intervenciones de los ponentes, es la trascendencia, la idea de la trascendencia, ¿no? Entonces, querido Juan Manuel, por el COVID, por muchas cosas, la pandemia, tu relato pues también tiene mucho de actualidad, ¿no? Cuéntanos lo que quieras. Muchísimas gracias, querido amigo, por este acto. Muchas gracias también a todos los compañeros que han hecho sus aportaciones a este espléndido libro. Y por supuesto muchas gracias a quienes hoy nos están aquí escuchando y al lugar que nos acoge. Bueno, cuando me propusiste la idea de escribir un cuento que tuviera una visión sobre el mundo futuro, sobre el mundo que viene,
Pues la verdad es que me confronté con, no sé si con mis limitaciones como escritor o con mis limitaciones como lector, ¿no? Que tienen mucho que ver con la ciencia ficción. La ciencia ficción es el género porque normalmente a través del cual nos acercamos al futuro. Yo siempre he tenido dificultades con la ciencia ficción. Dificultades en primer lugar por la jerga que inevitablemente la ciencia ficción genera, puesto que se refiere a realidades que todavía no existen, pues siempre el escritor de ciencia ficción tiende a denominarlas, ¿no? Claro, las palabras crean las cosas, y esto siempre me generaba dificultades, no diré de comprensión lectora, pero como que siempre me ha provocado una cierta desazón, ¿no? Y nunca he sido un lector, diría yo, adecuado, ¿no? para la ciencia ficción. Entonces cuando propuse esta idea, pues inevitablemente tiendes a imaginar que un futuro, como tantos otros lo han imaginado, y llegué a la conclusión de que eso era insatisfactorio. Y de hecho me atrevería a decir que casi siempre la ciencia ficción es memorable por sus intuiciones, por sus ratos de clarividencia, pero no suele ser, puede haber excepciones, memorable por la reconstrucción que se hace del futuro, ¿no? Que casi siempre es equivocada o parcialmente equivocada. Y entonces pues estaba ahí un poco estancado, ¿no? Estaba un poco ahí estancado y dije, tengo que intentar otra cosa, y finalmente encontré que mi género no era la ciencia ficción, sino la teología ficción. ¿Okay? Me resultaba más interesante hacer un relato de teología ficción que de ciencia ficción. Y efectivamente pensé que más que imaginarme cómo va a ser nuestra vida en la Tierra dentro de X años, en realidad me inquietaba mucho más cómo va a ser nuestra vida después de la muerte, hoy o mañana o dentro de 1000 años, ¿no? Ese es el tema que resolví tratar. Y muy específicamente quise tratar un tema además que es el tema más subversivo, digámoslo así, y seguramente más polémico de la teología cristiana, que es el tema de la resurrección de la carne. La resurrección de la carne, que es el tema que San Pablo en su discurso del Areópago finalmente plantea. San Pablo está hablando allí a los sabios, a los filósofos griegos, y realmente su discurso no plantea confrontación, les habla de una serie de cosas, la inmortalidad del alma, que, por ejemplo, que los filósofos griegos no tienen ningún problema en admitir. Y es cuando habla de la resurrección de la carne, cuando su auditorio se revuelve furioso y lo expulsan con cajas destempladas. En nuestra época racionalista este es un tema especialmente duro, ¿no? y especialmente difícil y que sigue provocando ese rechazo. Y sin embargo yo pienso que la única vida después de la muerte que pueda haber tiene que incluir inevitablemente el cuerpo, porque en realidad el cuerpo es el sitio en el que vivimos, y la mayor parte de las penurias que padecemos en vida las padecemos en nuestro propio cuerpo. Ya quizá la penuria constitutiva a la que se refería Irene, de ser feos, yo ahí podría discrepar, pero bueno, desde luego si no somos feos nos vamos haciendo. O sea, esto es como aquella mujer a la que pintó Picasso, que decía, no me parezco nada, y le dijo Picasso, no se preocupe, ya se parecerá. Pues de alguna manera, si no nacemos feos nos vamos volviendo feos. La decrepitud que avanza inexorablemente, pero luego ciertamente muchos de los padecimientos que sufrimos, sin negar, por supuesto, la terrible carga de los padecimientos espirituales, pero gran parte de los padecimientos que padecemos los padecemos en nuestro propio cuerpo, ¿no?
Entonces una recompensa, la noción de recompensa en la otra vida, a mí me resulta un tanto insatisfactoria si me la imagino sin el cuerpo. A mí me gustaría en la otra vida tener un cuerpo sin las limitaciones de este cuerpo en el que ahora vivo, ¿no? Y este es el tema de mi relato, tratar de imaginar cómo podría ser una existencia futura, una vida de ultratumba en la que el cuerpo no haya sido eliminado de la ecuación, ¿no? Esta es la idea de mi cuento, que por lo tanto es un cuento apocalíptico en el sentido originario de la palabra, ¿no? Yo esa distinción de Umberto Eco a la que aquí se ha aludido me parece una distinción falsa. Me parece una distinción falsa en el sentido en que al término apocalíptico siempre se le atribuye un fondo sombrío, un fondo oscuro, cuando en realidad el Apocalipsis, más allá del libro del Apocalipsis, quiero decir, más allá de hablarnos de los males o de las calamidades que afligen al hombre, que afligen a la humanidad a lo largo de su historia, sobre todo es un libro de esperanza, es un libro precisamente en el que se nos habla de estas cuestiones, de las cuestiones de la vida futura. Y este es el cuento que yo trato de proponer a quienes se acerquen a él, ¿no? Evidentemente en esa vida futura, como dice San Juan, en el crepúsculo de la vida se nos pedirán cuentas del amor, de la capacidad que hemos tenido para amar en esta vida. Y desde luego la otra vida no puede estar regida más que por el amor. De tal manera que todas las penurias de amor, todas las carencias de amor, todos los amores que no hemos podido corresponder, o que no hemos sido dignos de corresponder, o que hemos sido miedosos a la hora de corresponder, todos esos amores de alguna manera nos tienen que anegar, ¿no? Nos tienen que anegar y suplir nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, de tal manera que por fin podamos amar plenamente. De ahí que en el relato los personajes puedan amar todos esos amores que no pudieron amar en vida, o que no pudieron amar plenamente en vida. El protagonista a sus abuelos, a los que quiso mucho, pero que por circunstancias diversas no pudo acompañarlos como él hubiese deseado. También el amor a una mujer que fue su amor de juventud, pero de la que luego la vida lo apartó, y que nunca llegó a olvidar del todo. Bueno, digamos que todos en nuestra vida vamos dejando amores en las esquinas, precisamente porque la vida nos lleva por caminos que seguramente no son el nuestro, ¿no? O porque otorgamos prioridad a cosas desde nuestro cuerpo mortal, desde nuestras limitaciones mortales, sin la perspectiva que nos da precisamente la posibilidad de una vida futura. Y sobre esto es sobre lo que trata mi cuento, que es muy poco espiritualista, es muy carnal, en el sentido de tratar de incorporar el cuerpo a la realidad, a las realidades de ultratumba, pero que por supuesto sí es espiritual, en el sentido en que pues, muchas de las reflexiones que aquí se han hecho, sobre todo Pablo Dors o Andrés Ibáñez, son reflexiones que yo podría compartir, al menos en parte, ¿no? El cuerpo al final es el templo del espíritu, y estoy muy de acuerdo en que lo único que nos puede redimir de esta especie de voracidad destructiva en la que estamos inmersos es sin duda alguna la recuperación de una vida espiritual, ¿no? De eso también se habla en mi relato. Y esto es poco más o menos lo que quería contar.
Muchas gracias. Y ahora pasamos a José María Merino. Vamos a cerrar con José María. Bueno, creo que la intervención que estamos teniendo para mí es un momento privilegiado y todo lo que estáis diciendo cada intervención, pues creo que todos los que estamos aquí, los pocos que estamos, es un privilegio estar ante lo que estamos oyendo, ¿no? Y querido José María, te toca cerrar a ti. Bueno, es un placer, además con un cuento que se ha tocado también, que abordas un tema que, en principio, la digitalización, historia de un atentado, es el título de tu cuento. Y que, bueno, pues digamos que de alguna manera nos de máxima actualidad, para qué vamos a decirlo, como otros tantos, y que es un tema que en principio te podría parecer ya lejano, como que pudieras estar de vuelta, podría pensarlo, pero sin embargo te preocupa hondamente. Pues buenos días y ante todo muchas gracias a Francisco Javier por invitarme a este viaje. Todo libro es un viaje con tan estupendos compañeros y un viaje que trata de temas que a mí me interesan profundamente. En los años 80-90 del pasado siglo, porque yo ya soy, como saben ustedes, viejecito, yo era muy optimista con el futuro. Veía, caramba, hay muchas posibilidades, el planeta tiene muchas posibilidades. Hombre, está marcado por esta feroz avaricia que yo creo que nos destroza, pero yo creo que hay un futuro abierto por delante. Ahora, no me atrevo a decir que sea pesimista, porque eso siempre crea una especie de situación extraña, pero soy un optimista desesperado, como decía un amigo mío hace muchos años. Y veo que muchas cosas, por ejemplo, en la ciencia ficción, yo fui lector, bueno, yo he sido siempre lector de buena literatura. No me ha importado que sea realista, que sea fantástica, que sea masculina, femenina, y la ciencia ficción también la leí. Yo creo que es una literatura del siglo XX. Hoy día ya estamos viviendo una distopía continuamente. Yo creo que la realidad supera la ficción. Como dice un profesor amigo mío, el profesor Souto, la realidad no necesita ser verosímil, mientras que la literatura sí, naturalmente. Bueno, pues entonces hubo un profeta que fue Isaac Asimov. Ahora que en la Real Academia Española estamos tratando el tema de la inteligencia artificial, para que el español no quede fuera de toda esa trama gigantesca, yo recuerdo las leyes de la robótica de Isaac Asimov, y las tenemos que tener presentes porque si no las cosas pueden ir muy mal. Ley primera: un robot no deberá hacer daño a un ser humano. Ley segunda: un robot obedecerá siempre a un ser humano, salvo en lo que vaya en contra de la primera ley. Ley tercera: un robot no se hará daño a sí mismo, salvo lo que esté en contra de la primera y de la segunda ley. Esas tres leyes de la robótica no las estamos practicando, estamos trabajando con la inteligencia artificial como si eso fuese un futuro maravilloso, pero a lo mejor si creamos una inteligencia artificial suficientemente poderosa, en fin, vamos a ver qué hace con nosotros, ¿no? Bueno, y luego otros aspectos, por ejemplo también el planeta Solaris, a mí me encantó, es un libro de los años 50, Isaac Asimov muestra un mundo donde la gente ya no se comunica personalmente, sino en unas habitaciones donde hay pantallas telemáticamente, y esa gente empieza a tener problemas de agorafobia y empieza a no poder comunicarse físicamente con los demás. Y a mí me preocupa mucho. Yo hace años visité, yo creo, todos los institutos de España, o casi todos, porque algún libro mío pues tuvo mucha difusión por allí. Y he ido ahora, de vez en cuando me gusta, cuando me invitan me gusta ir, y he comprobado que a mí me parece que los chicos ahora son menos perspicaces que en los años 80-90. No me atrevo a decir que eso sea una ley, pero los encuentro como menos curiosos, más abstraídos, no sé. Y bueno, yo he pensado un poco en el tema de lo que es efectivamente el mundo digital, la relación del mundo que tenemos con el mundo digital tan interesante, para tantas cosas, que tanto nos puede ayudar en tantos aspectos, pero que también puede que tengamos con él una alienación, y yo lo veo ya en gente joven que está alienada en el mundo digital, que solo piensa en el mundo digital, que está todo el día
con el móvil en la mano, en fin, tecleando, no se sabe qué, etc. Eso me preocupa. Y pensé que una aportación mía a este estupendo libro, que habla de las visiones para un nuevo mundo, podría ser tratar el tema de la digitalienación, porque yo creo que efectivamente hay una profunda y grave alienación digital y que el tema de la relación de los más jóvenes con el mundo digital debería ser un tema a tratar en el Parlamento y a tratar políticamente, porque ahora que se está modificando el sistema educativo, y además yo creo que no para mejor, porque no me digan ustedes que la historia de España empieza en 1808, etcétera, yo creo que ese es un tema que debería ser de preocupación social universal. Debería ser, bueno, digo en el Parlamento por no decir en la ONU, ¿no? En el mundo general, ¿cuándo debe un joven empezar a tratar con el tema digital, a usar esos aparatos? Porque si no, mientras tanto, la escritura, yo tengo una nieta muy lista, muy maja, que se llama también Ana, que escribe estupendamente y ya ha empezado a escribir con mayúsculas. Yo no sé cuándo le empezarán a enseñar las minúsculas, si se las enseñan. Felizmente, como dibuja, bueno, pues el dibujo es una destreza también mental, porque estamos olvidando el uso de lo manual y el libro, y me preocupa también que este aparato, que fue, a mi juicio, el aparato tal vez el más interesante que ha inventado el ser humano, es decir, el libro unido por páginas y creado mediante la imprenta, que no necesita enchufe, que no cambia la aplicación. Yo tengo libros en casa del siglo XVIII que puedo seguir leyendo perfectamente. Tengo cuentos míos escritos hace 12 años, que como soy torpe en materia de aplicaciones, pues han muerto, han desaparecido. He intentado encontrarlos y me sale una marca negra y dice, imposible de leer. Es decir, si en 15 años he perdido las cosas sin importancia, ¿cuánta información no puede desaparecer a través de ese mundo digital? Bueno, entonces, mi cuento pues trata un poco de un informe, es un informe que está dando un investigador sobre un tal Jacinto Casal, que al parecer murió mientras llevaba a cabo un atentado contra un centro de datos. Y en el libro pues trato un poco de esa relación con el libro y de esa relación con lo digital. Yo, como me eduqué en el franquismo, pues en mi colegio, que era un colegio, yo les tengo un buen recuerdo a los hermanos maristas, pero los libros, en fin, novelas no verlas. Eso era un tema que, ojo, a ver, que no podíamos leer ni Los Tres Mosqueteros. Yo en el colegio había una secta que éramos otro y yo, el otro desgraciadamente ya falleció, José María Pariente, le tengo un recuerdo muy cariñoso, y éramos una secta secreta. Oye, te paso los papeles de Sputnik, oye, te paso, no sé, tal. Porque los demás nos veían, en fin, estos tipos que leen, pero estos tipos de dónde han salido. A mí me preocupa que entremos otra vez en ese espacio, que el libro sea algo marginal, que no se utilice como un elemento efectivamente de conservación y transmisión de la cultura, y que entremos en el mundo digital, en esa nube que cualquier día se puede apagar o puede tener un borroso resultado, ¿no? Y eso trata mi cuento, de un chico que en un mundo de grandes ciudades y de, ahora se dice, la España vaciada, bueno, y de un gigantesco espacio vaciado, hacen a veces eso, se reúnen, porque todo lo hacen telemáticamente, solo se reúnen para jugar al fútbol o para hacer ciertas visitas a través de unos autobuses llamados bushomes, donde hay pequeñas habitaciones para dormir, dan vueltas para que les enseñen sus profesores lo que es el mundo natural, las granjas, etcétera, etcétera. Y este chico lleva consigo 3 libros, La montaña mágica, Fortunata y Jacinta y 100 años de soledad. Y hay allí dos chamanes, digamos, analógicos, cibernéticos, que están en contra de él y que una noche lo atan y delante de él queman los libros. Y bueno, y es la historia de este hombre un poco enfrentado con la digitalización y cómo eso se va desarrollando hasta que un día se dice que él compra una bomba misteriosamente e intenta volar un centro de datos. El centro de datos no sufre nada y él muere en el intento, y yo pienso que el lector
puede sospechar que su muerte ha sido causada por otros para quitárselo del medio. Pero bueno, a mí lo que me encanta es que mi cuento, en cierto modo, sea una faceta más de esa riqueza y variedad de facetas del libro, y que además haya habido esta idea de pensar en el nuevo mundo, porque yo creo que hay que pensar profundamente en el nuevo mundo, a dónde vamos, qué es lo que va a pasar. Y además, claro, ¿por qué impera la digitalización? Porque es un gran negocio, hay un mercado. Igual que ahora un loco de 18 años ha matado a 9 niños, ha matado a su abuela, creo también. ¿Por qué las armas? Porque hay un mercado, cuidado. ¿Por qué la droga sigue creando el mundo que está creando en México? Yo, que era un enamorado de México, ya no vuelvo a México, porque ya es un sitio peligrosísimo, ¿no? Y pues porque hay un negocio detrás. Y yo creo que eso precisamente perjudica mucho al Homo sapiens y nos está creando un futuro oscuro, sin contar con el famoso cambio climático que tanto se ha negado. Bueno, me encanta haber colaborado en este libro y creo que son unas ideas provechosas e instructivas para lo que somos y para lo que es o puede ser nuestro futuro. Muchísimas gracias, querido José. Como decía Tomás Merdon, al final nos van a vender hasta la lluvia. O sea, que es así. Y bueno, os quería dar las gracias. Yo creo que precisamente lo bonito, porque habíamos hecho una presentación online, que bueno, es que online, que no pudiste estar tú, Andrés, si no me equivoco, aquella vez, tampoco Karen y Elena Medel, pero no es lo mismo. O sea, necesitamos vernos las caras y los ojos, saludarnos, hablarnos, porque se pueden combinar las dos cosas perfectamente, ¿no? Y entonces estamos en esa transformación, ¿no? Además, yo creo que este libro, si hay algo, y estoy cada vez más convencido de ello, que une este libro, aparte de las experiencias, lo maravilloso de oír cada experiencia, de las experiencias distintas que conforman todo lo que somos, ¿no? Realmente es el amor, que ha hablado Juan Manuel del antes, ¿no? El amor como elemento esencial de todo, porque da igual la experiencia que haya, hay algo que lo mueve y lo envuelve todo, que es el amor. Yo creo que este libro está hecho con mucho amor, desde todos los lados. Así que os lo agradezco en el alma. No sé si queréis añadir algo. Yo diría que este libro, fíjate, había cogido una cita de Thomas Merton, que es bueno, que lo conoceréis seguro, a mí me parece un pensador extraordinario y filósofo. La manifestación del espíritu de la vida en todas sus contradicciones y posibilidades está en lo que somos. Dice profetizar, podríamos decirle visionar también, ¿no? No es predecir, sino captar la realidad en su momento de suprema expectación y tensión hacia lo nuevo. Y creo que estamos en ese momento, que este libro ha intentado eso. Como decía Irene, bueno, hay que intentarlo. La verdad es que se disfruta con el intento, que es lo que se trata, ¿no? Realmente del disfrute. Estamos aquí para disfrutar, para alegrarnos, para ir hacia algo nuevo que estamos ahora, ¿no? Y si todos podemos hacerlo, pues es perfecto. No sé si tenéis algo que añadir. ¿Alguno? ¿O queréis algo? Si no, una pregunta se puede hacer. A lo mejor, si hay tiempo. Si tenéis alguna pregunta, se cayeron los papeles. Esto es señal de que nos tenemos que ir. Pero vamos, que ha sido un inmenso placer, que merecía la pena hacerlo aunque fuera presencial y estar nosotros aquí viendo las caras, y os agradezco a todos muchísimo en el alma que hayáis venido, que estéis. Y bueno, ya se están ocurriendo ideas, ya os digo, que estamos en una segunda parte que se llama 12 líricas para un nuevo mundo, donde van a haber 12 poetas, van a estar, y con un epílogo también, como en este libro, y estoy moviendo la idea de un futuro congreso, pero esto es una cosa que se me acaba de ocurrir ahora, ¿no? Y que creo que estaría muy bien, ¿no? Que creo que estaría fenomenal. Y hacerlo a lo grande como se merece todo esto. Pensar sobre el nuevo mundo al que vamos, que es inevitable. Muchísimas gracias a todos.